Pero vamos a ver algunos detalles del pasaje de las bodas de Caná. En primer lugar, vemos que el primer milagro se da sobre el matrimonio. Se da en el contexto de una familia que se establece. Tiene un significado no solamente de restitución de la primera familia, que es la de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, pero también está el hecho de que Jesús va a empezar su ministerio público y lo que Él va a empezar a hacer en su ministerio público es dar vida a una nueva familia, su nueva familia que es la iglesia. Por lo tanto, empieza y parte su ministerio público, por decirlo así, desde el contexto de una boda, del contexto de una alianza, de una nueva alianza entre el hombre y la mujer, una alianza que se había roto, que se había dañado, que se había herido por el pecado de nuestros primeros padres. Segundo, vemos un detalle que parece insignificante, pero dice que ahí en la boda, ¿quién estaba? Entre todos los invitados de la boda, ¿quién estaba? La Virgen. Dice, estaba María y también Jesús fue invitado. Bueno, ¿cómo hablamos nosotros cuando dice, ahí estaba Ana y también llegó Ricardo? Con ese detalle te está diciendo que la invitada principal a la boda era la mamá. Era la Virgen que ya estaba aquí y después llega Jesús, llega porque es el hijo, pues como de, no colado, era invitado, pero no era el invitado principal, la invitada principal era la Virgen. Después llega Jesús, que también era invitado, pero llega de segundo, llega después. ¿Y llega con quiénes? Llega con unos que le empezaron a seguir. ¿De dónde le empezaron a seguir estos unos? De la sinagoga de Nazaret. Recuérdense que a él, unos creen en él y los otros no, y los quieren tirar en el precipicio. Pero él de Nazaret viene a Caná, y los que le creyeron vinieron con él aquí a Caná. O sea que aquí ya él viene con unos cuantos que podríamos decir son los discípulos de esta área. La Virgen, aquí viene un detalle tan hermoso de lo que es la mediación materna de la Virgen, que ojalá pudieran entenderlo nuestros hermanos separados, porque la Virgen es una invitada a la boda, como cualquiera de nosotros que somos invitados a la boda, y nos sentamos en la mesa y esperamos que nos sirvan. Pero la Virgen, siendo invitada, está fijándose en lo que le hace falta a esta pareja. Y la Virgen se da cuenta que faltaba el vino. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué vio? A lo mejor vio una ansiedad entre los servidores, porque la pareja nunca se da cuenta. Este es otro detalle. La pareja nunca se da cuenta que le falta el vino, la que se da cuenta es la Virgen. Y aquí esto nos quiere decir que la Virgen, aunque nosotros no sepamos los vinos que nos hacen falta en nuestra vida, la Virgen sí los está viendo y sí va a pedirle a su Hijo Jesús por esos vinos que nos hacen falta. A veces nosotros no sabemos que nos hace falta fe, o nos hace falta caridad, o nos hace falta paciencia, o nos hace falta esperanza, o alegría, o confianza, pero la Virgen sí lo sabe. Ese vino que nos hace falta, ella ya lo vio y ella le va a presentar a Jesús ese vino. Entonces viene Jesús a la boda, entra, hay que imaginarse que están celebrando, ¿verdad? Y las celebraciones judías no eran de un día, acordémonos de eso. Por eso es que tenía que haber mucho vino, tenía que haber mucho de todo, porque duraban mucho tiempo. Jesús viene y la Virgen sale a encontrarse con su hijo. Esto es hermosísimo porque ella sabe que el único que puede hacer el milagro para rescatar que esta pareja joven no pase la pena de no tener vino, porque eso era muy vergonzoso para los judíos, no tener el vino suficiente en la fiesta. Ella sale al encuentro del hijo por el bien de una pareja.
Ella va a salir siempre al encuentro de su hijo. Ella va a salir como intercesora, como mediadora de nosotros, a encontrarse con Jesús para hablar de nosotros. Cada vez que nosotros no nos podemos imaginar los diálogos de la Virgen con Jesús en el cielo, hablando de nosotros. Ay, mira, yo estuve viendo a Mary, y a Mary tal vez está muy cansada por todo el trabajo que hace. Jesús, dale descanso en estos días, ¿verdad? Ella está hablando de nosotros siempre con Jesús. Y aquí viene el famoso diálogo que parece misterioso, pero que tiene un gran significado. Cuando ella le dice a Jesús, Jesús, no tienen vino. Muy realista, ¿no? Eso es lo que le está faltando a esta pareja, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué me estás diciendo? ¿Qué tengo yo que hacer con esto? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde viene algo, fíjense lo que pasa. Jesús le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Que si lo vamos a interpretar, como digo, con nuestras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quieres que yo haga con esto? ¿Verdad? No ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir eso? Él no ha llegado mi hora, no ha llegado la hora en que yo me revele con un milagro público. Y sin embargo, la Virgen no le dice nada más. Fíjense que este es un pasaje interesantísimo porque son los diálogos más hablados y silentes al mismo tiempo, pero son diálogos. Él le dice, ¿qué tengo yo que ver con esto? No ha llegado mi hora. Y Jesús, ¿qué tuvo que haber visto en la mirada de su madre? Como dice San Juan Pablo II, que la Virgen tenía la capacidad de leer el interior del corazón del hijo e incluso de percibir las cosas del corazón del hijo que el mismo hijo todavía no había percibido. Y cómo lo queda viendo, porque no le dice, ay, no me digas esto, mira, ya llegó la hora, yo sé que llegó. Ella sabía que llegó la hora. ¿Y saben por qué ella sabía que llegó la hora? Porque era mujer. La mujer es la que sabe la hora de cada nacimiento, ¿verdad? La mujer no es la que dice, ay, 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 ya viene, ya viene. Y el marido dice, ¿cómo sabe? Lo siento, ya viene. El marido puede planear todo lo que quiera. Ay, el domingo en la mañana que nazca. La que sabe cuando va a haber un nacimiento, ¿quién es? Es la mujer, porque lleva dentro la vida, tanto la vida física como la vida espiritual. La mujer es la que sabe cuál es el momento preciso, la hora. Y entonces aquí viene un nacimiento, va a haber un nacimiento. El nacimiento público de la vida de Cristo. Y Jesús le dice que no es la hora. Y la Virgen no le dice nada, no le recrimina, no le contesta, no le dice yo lo sé, yo lo siento, yo lo he percibido. No le dice nada. Pero no le dice nada a Jesús, pero se voltea a los sirvientes. O sea, ¿cómo lo miró? Que Jesús captó algo claramente de su madre. No le dijo nada, pero le habló con la mirada. Y después se voltea a los sirvientes. Es hasta absurdo si solamente lo leemos sin entender la profundidad de la relación de la Virgen con Jesús y de Jesús con la Virgen y de quién es la Virgen y de quién es Jesús, el Hijo de María, Hijo del Padre, Hijo de Virginal de San José, Hijo de la Virgen. Entonces, no le dice nada, llama a los sirvientes. ¿Y qué le dice él a los sirvientes? ¿Qué le dice la Virgen a los sirvientes? Que es la última frase de la Virgen para el resto de la humanidad. Hagan lo que Él les diga. Pero si Él acaba de decir que no va a hacer nada. No, eso es lo que Él acaba de decir. No es mi hora, madre, no, tú sabes. Calma. O sea, en pocas palabras Él acaba de decir, no, esto no me toca porque no ha llegado mi hora. O sea, Él ha hecho una muy sutil negación. Y la Virgen le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Qué está haciendo la Virgen? Está dándole, como madre, está dándole una señal.
como madre y la Virgen como madre y da muchas señales, como nos da a nosotros. Toda madre le señala a los hijos algo y también en la relación de la Virgen con Jesús se lo da. Al decir ella, hagan lo que Él les diga, lo que le está diciendo, tú tienes que decir algo. ¿Y qué es lo que vas a decir? Entonces, miren lo que pasa. Había las 6 tinajas de piedra que Afade nos explicaba por qué eran, y ya vieron el tamaño de las tinajas, que adentro tenían como un contenedor de vidrio donde se ponía el vino, ¿no? Para preservarlo. ¿Y qué le dice la Virgen? No, perdón. Jesús, después que le dijo, hagan lo que les dijo, que se supone que no iba a decir nada, pero porque la Virgen dijo, hagan lo que les dije, Jesús dice. Entonces, ¿por qué Jesús dijo? Porque Él se dio cuenta que su madre percibió que era la hora. Aquella que fue la primera en dar el sí a la hora de Dios de venir al mundo, sabía muy bien la hora de Jesús en todo momento. Y Jesús confía en el discernimiento de su madre. Eso para mí es impresionante. Que Jesús, que no cree que es la hora, confía en el discernimiento de su madre. Hermanos, ¿cómo no vamos a confiar en el discernimiento de la Santísima Virgen para nuestra vida? Y entonces Jesús se voltea a los sirvientes, porque como ya le dijo ella, hagan lo que les dije. ¿Y qué les dice Jesús? Llenen las tinajas de agua. Ya le está haciendo entrar en el ritmo de la hora. Llenen las tinajas de agua, pero hay un detalle, porque le pide que las llene hasta el tope. En inglés, to the rim. O sea, hay una diferencia de llenar una botella a la mitad, a cuarta parte, o llenarla al tope. El Señor pide que se las llene al rim, o sea, hasta el tope. Claro, eso era más trabajo para los sirvientes. ¿Por qué? Porque aquí quiero hacerles notar algo que lo vamos a ver en muchos de los milagros. El Señor es el que hace los milagros. Y aquí hay otra apologética. El Señor hace los milagros, pero siempre los hace con la cooperación de otros. Él pudo haber hecho clic y el agua se llena y ya ni siquiera hay que transformar, se llena de vino. No, envuelven el milagro a estos siervos, a estos sirvientes, los hace pasar el trabajo de llenar estas tinajas de agua. Y cuando ya están llenas de agua, les dice, cuando las llenen, llamen a quién, al maestresala, o sea, debe ser como el manager de la boda, ¿no? El wedding planner. Y ellos le llevaron las tinajas al wedding planner, o sea, le llevaron al encargado de la boda. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús transforma. Ellos traen el agua y Jesús se acerca a esas tinajas y toca, yo estoy segura que hizo tocar el agua, porque el Señor siempre que va a hacer un milagro toca el agua y la transforma el agua en vino. ¿Qué está haciendo aquí el Señor en el contexto de una fiesta, de una boda, transformando el agua en vino? Nos está preparando para la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la celebración de la acción de gracias, de la alianza de Jesús con su esposa. Porque Él da la vida en la cruz, el esposo da la vida por la esposa. Él está aquí con Caná prefigurando lo que va a ser la Eucaristía. ¿Y qué hace? Aquí transforma el agua en vino. ¿Y qué va a hacer en la última cena? Transformar el vino en la sangre del Señor. O sea, vemos la progresividad. Dios siempre trabaja progresivamente. Él va haciendo las transformaciones progresivas. Entonces, pues transforma el agua en vino, pero resulta que aquí hay un detalle, que el vino es el mejor. ¿Por qué es el mejor?
Porque lo transformó Jesús. Porque si queremos, acuérdense que Él dijo, yo vine a darle vida y vida en abundancia, la mejor vida, que no es que sin problemas, sino que es vivir bien aquí en la tierra con sus consuelos y sus dificultades. El vino es el mejor. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que hay un milagro. Porque, ¿qué hacían los judíos? El mejor vino lo daban al principio. Para cuando ya estuvieran bien borrachos, les daban el vino más barato. Ya no sabían ni qué sabor tenía el vino. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de aquí al final? Que dice, pero todo el mundo da el vino más barato al principio y tú has dado el mejor vino al final. El mejor vino al final es la cruz. Ese es el mejor vino cuando va a ser el derramamiento de su sangre. La sangre que ahora la vamos a recibir todos los días en la Eucaristía. Es el mejor vino porque nos da vida. No porque sabe bien, porque nos da vida, porque nos libera, porque nos sana, porque nos llena, porque nos llena de santidad, de virtud. Entonces cuando Él dice el mejor vino, por eso Él no hizo el mismo, ni siquiera hizo el mismo vino que pudo haber hecho el mismo. Hizo el mejor para que se supiera que fue milagro y para prepararnos a saber que el mejor vino estaba por venir. El mejor vino era la inauguración de la boda del Cordero. La boda, así se define en el Apocalipsis, lo que es la crucifixión. La boda del Cordero con su esposa, que es la iglesia. ¿Y qué vino le da en la boda, en la celebración, que no es de fiesta? En la cruz no es de fiesta, la fiesta es la resurrección. Pero ¿qué le da a la iglesia Jesús? Le da su cuerpo y le da su sangre. Le da lo mejor que se puede dar. El cordero, que es la mejor comida judía, y el mejor vino, porque es su sangre. A partir de este milagro, ¿qué sucedió? Que muchos creyeron en Él. Y esto es importante, hermanos, para los que dicen, dentro de nuestra propia iglesia, dicen, estos andan buscando signos, si no son importantes los milagros para creer. No, no son importantes los milagros para creer si no has leído el Evangelio. Si no lo has leído. Si tú has leído el Evangelio, los milagros sí son importantes para creer. Y no es nuestra decisión, es la decisión de Cristo mismo, quien hizo los milagros porque Él quiso hacerlo. Nada obliga a Cristo a hacer nada de lo que hace. Nada obliga a Cristo a decir nada de lo que Él dice. Él es totalmente libre de hacer y decir lo que Él hace. Cuando Él hace milagros, los hace precisamente para que creamos en Él, para que creamos que Él es el Dios hecho hombre, que Él es el Mesías, el Salvador, el Redentor que vino a redimir al hombre. Al redimir al ser humano, quiere decir redimir su cuerpo. Por eso tantos milagros físicos. A redimir su corazón y su alma. Por eso los milagros de perdón de los pecados. El perdón de los pecados, aquel paralítico que en la casa de Pedro lo tiran por el hueco, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que hace? Perdonarle los pecados y después le sana la parálisis. ¿Pero qué está diciendo el Señor con eso? Y cuando lo critican, ¿cómo se te ocurre? Dice que es más fácil decirle te perdono los pecados que levantarlo de una camilla. Ahí en ese pasaje el Señor está hablando, vengo a redimir el corazón humano, a liberarlo de su pecado y vengo a liberarlo de su enfermedad corporal, que a lo mejor no sabemos si estaban unidas, si había un pecado ahí gravísimo que estaba afectando su cuerpo. Vamos viendo los milagros de multiplicación de panes, son milagros en la vida cotidiana, milagros de la economía. Cuando no tenemos trabajo y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a tener trabajo, ayúdanos a tener cómo mantener nuestra casa.
y el Señor te da un trabajo, pues eso es una multiplicación de panes y peces. Lo que el Señor está tratando de hacer con todos los milagros es decir, yo vine a restaurar todo lo que tiene que ver con la humanidad y todo lo que la humanidad enfrenta. Por eso cuando están los apóstoles en la barca, que hay una tempestad espantosa, que eso vamos a hablar más en el lago porque es importante, él solamente le dice, cállate, calma. Eso es todo lo que le dijo al mar. Y después que le dice a los apóstoles, hombres de poca fe. ¿Y por qué todos los milagros dependen de la fe? ¿Para que se sucedan o para que aumentárselas? O cuando no se cree que el Señor va a hacer algo, dice, por hombres de poca fe, que está diciendo que la fe está relacionada con las obras que Dios hace. Nosotros podemos creer en quién es el Señor por las obras que Él hace. No es que andemos buscando las obras, es que Él las hace para que nosotros nos aumentemos la fe. Si la tenemos, la aumentemos. Si no la tenemos, para que la tengamos. Y si está débil, para que sea fortalecida. Entonces, aquí el Señor empieza a caminar hacia donde vamos mañana, donde va a empezar en el área del lago de Galilea. Es el área donde Él hizo la mayoría de los milagros, no solamente ahí, pero la mayoría de los milagros acumulados es en el área del lago de Galilea y mañana vamos a entender por qué la mayoría de los milagros son ahí. Pero aquí vemos el papel que juega la Santísima Virgen en el plan de salvación. Y es fuertísimo, la teología católica le enseña perfectamente. La Virgen es la mediadora de todas las gracias. La Virgen es la tesorera de todas las gracias. La Virgen es la intercesora omnipotente. Lo que ella pide, Jesús lo hace. Así que demos gracias aquí a nuestra Madre, que cuando Jesús dijo, no tengo nada que ver, ella dijo, hagan lo que Él diga. Lo comprometió, pero no como un compromiso carnal, sino que con ese gesto de hagan lo que Él les dijo, lo que la Virgen le estaba diciendo, hijo mío, sí, ha llegado la hora. Y yo soy la que sé que es el momento de que tú nazcas al público, que tu misión pública sea ya conocida. Es la hora porque toda la obra de Cristo hasta el final de los tiempos nace del vientre materno de la Virgen. Amén. Amén.